Bueno, siguiendo con Armando Porati y tomando como base su participación, como tantos otros intelectuales y militantes políticos en el Proyecto Umbral, donde en esa obra Armando desarrolla especialmente el concepto de antimodelo. Le estábamos pidiendo... Antiproyecto. Sí. Le estábamos pidiendo en el anterior bloque que nos sintetizara cómo se caracteriza al antiproyecto. Sí. Bueno, en parte habíamos comenzado en el bloque anterior a decirlo, ¿no? El antiproyecto impide proyectar. Impide proyectar. Es decir, tenemos, para empezar, ubiquémonos fácticamente, históricamente. Decimos, empieza, sin duda alguna, en 1976. Pero el antiproyecto que hemos vivido tuvo dos etapas que podríamos caracterizar como la del terrorismo de Estado y la del terrorismo económico, que en realidad es la fundamental, porque es la que está por debajo del terrorismo de Estado, que con todo su horror, tanto sus personajes como sus métodos, no fueron sino medios para la implantación de, digamos, de la destrucción de la organización nacional, económica, política, sindical, cultural y vivencial. En primer lugar, mediante el terror. Y entonces, cumplida esta etapa, y cumplida exitosamente, yo creo que el autodenominado proceso de reorganización nacional, que fue de la desorganización, en realidad ha sido un movimiento exitoso, porque cumplió sus objetivos, desgraciadamente. Cumplidos estos objetivos, estábamos listos, digamos, estaba disuelta las comunidades, estaba disuelta la sociedad, de ahí el individualismo que predominó luego, porque, digamos, cuando un todo social se descompone, quedan individuos. No es un dato primario el individuo, es el resultado siempre de un proceso de disolución. Con la memoria cortada, justamente la memoria histórica, pero además me remito a nuestra experiencia como vivencia personal. El terror impide recordar e impide proyectar, no sabemos qué nos puede pasar mañana. Al pasaje al terror económico, esto mismo sucede a gran escala. Así como tuvimos desaparecidos del terrorismo de Estado, también los vastos campos de desaparecidos sociales, todos los sectores que la destrucción del trabajo llevó a la desocupación y luego directamente a la marginalidad, sin otro horizonte que el delito y la droga, son desaparecidos económicos, desaparecidos sociales al mismo nivel que los otros. Y ahí anida el proyecto de sumisión. Alguien que ha quedado fuera del contrato social, para empezar, y eso, a ver, esto por ahí mezclamos un poco los tiempos, pero fíjate vos cómo el momento del terrorismo de Estado construyó un enemigo visible que era el terrorismo, la subversión, ¿no? Que había que abatir. Aparentemente la fiesta de los 90, ¿dónde estaba el enemigo? Y bueno, el enemigo aparece cuando esos sectores que han sido arrojados fuera de la sociedad, curiosamente son los que primeros en recuperarse, en reorganizarse y vuelven a asomar la cabeza y dicen aquí estamos, no nos desaparecieron, así como los desaparecidos de alguna forma, en forma silenciosa, siguen gritando que están. Estos empezaron a gritar que estaban con piquetes, con fábricas recuperadas, con formas de organización, y ahí se visualizó el nuevo enemigo, ¿no? Estos desaparecidos sociales, cuando reaparecen, hasta el día de hoy, ¿no? Toda la construcción de la inseguridad, de la delincuencia juvenil, etcétera. O sea que quizá que hay un lapso que también puede resultar opinable para algunos, que vos extendés hasta los sucesos del 2001, donde el proceso del antiproyecto sigue manifiestamente, digamos, soberano, sí, y empieza a agrietarse a partir de los sucesos del 2001. Sí, yo creo que eso es decir, se consuma, ¿no? Realmente
digamos, con todas las alternativas, primero de la presidencia Alfonsín, con idas, venidas, luego obviamente en la década de los 90, en concordancia por supuesto con sucesos mundiales, porque atención, el sujeto del antiproyecto no es una potencia hegemónica como lo fue Inglaterra en el siglo XIX o principios del siglo XX, no es tampoco Estados Unidos, es ese sistema global de poder con tres grandes patas: militar, la vieja y eficaz pata militar seguramente, financiera y comunicacional. Esa nebulosa global es el sujeto, el amo de los países que caen bajo un antiproyecto. El Cono Sur y especialmente la Argentina fue el laboratorio de esto, ¿no? Ahora, esto se consuma con la última década del siglo XX, que por algo, digamos, los ideólogos centrales llamaban, Foucault llamaba del fin de la historia, etcétera. Ya está, se ha consumado. Aquí también, ¿no? Estábamos ahí, digamos, el horror, el terror, el silencio es salud, se había suplantado por el ruido mediático, las lucecitas de colores del shopping y una pantalla donde se proyectaba el The End infinitamente con música ligera, ¿no? Y entonces también acá el tiempo se cercena, se mutila. No hay memoria, no hay pasado, no hay futuro, porque ya todo está consumado, y nos quedamos, toda la sociedad, los que se salvan y los que no se salvan, enclaustrados en un presente sin horizonte. Los marginales, por su misma situación de marginalidad, que no les permite ningún tipo de proyecto personal. Y los que nos salvamos en el presente eterno del consumo, corriendo permanentemente tras símbolos obsolescentes que se nos escapan de las manos en cuanto los agarramos, y que la maquinaria, es decir, ya deja de ser un consumo de necesidades y ni siquiera fue un consumo de representación para mostrar lo que no soy, sino de evasión. O sea, la sumisión expresada por exclusión o por sumisión al consumo. Claro. Y justamente el consumo por antonomasia es la droga, ¿no? Que se consume, nos consume, la consumimos. En buena medida el consumo alucina. Pero en el 2001 hubo una rebelión popular que se manifestó heterogéneamente y que termina luego quizá cuajando, digamos, en el 2004 con una forma institucionalizada de gobierno que le representa Néstor Kirchner. Volviendo un poco atrás a tus obras, vos hacés también una interesante reflexión sobre memoria y crisis. Sí. Y en este sentido... Eso era justamente en plena crisis. En plena crisis. En plena crisis escribías, sí, Memoria y Crisis. Sí. Y Memoria y Crisis, digamos, quiero ser lo más fiel a tu pensamiento en esto, manifestás que para tener memoria, la memoria solo se da en el plano de un proyecto nacional, en el plano de una memoria histórica y una memoria de tipo colectivo. En la vigencia del antiproyecto, la memoria es amnesia, solamente se manifiesta como nostalgias, nostalgias de horizontes, de los tiempos vistos, que han pasado. Sí. Digo esto por lo siguiente, Armando. Acá hay una tríada de valores que se han conformado en un enunciado dominante desde el 2004 en adelante, que es memoria, verdad y justicia. Es decir, y además esta cuestión de la memoria se ha visto puesta de manifiesto no solamente en innumerables relatos, sino también en el relato puesto en el marco de la literatura y el relato como memoria puesto en el marco de la historia. Y ha tenido su correlato con la verdad y en la búsqueda de la justicia. Hoy estamos realmente en un momento de recuperación de la memoria y estamos en un momento donde hemos dejado la etapa amnésica de la sumisión. ¿Será así o es solamente un enunciado? Lo dejamos para el próximo bloque. Bueno, perfecto.